Vamos a empezar con el tema de una introducción al marco conceptual en metodología grupal. Primero me parecía importante hacer una distinción, ya que metodología es un tema obviamente que hace o se refiere a las técnicas de trabajo, enmarcar el tema de metodologías y diferenciarlo un poco de lo que son paradigmas y enfoques de trabajo. Yo voy medio, no tenemos tiempo como para detenerme mucho, pero porque a veces uno ve cuando la gente habla cotidianamente que hay una confusión entre mezclar teorías, enfoques y metodologías. Una cosa es la metodología grupal, una cosa son los paradigmas teóricos en extensión. Tenemos tres grandes paradigmas: el paradigma de Rogers, el paradigma de Freire y el paradigma que se vincula con los sistemas de información y conocimiento o sistemas de innovación. Tenemos enfoques que son estrategias concretas de trabajo. Hay tres tipos ideales de enfoque de trabajo en América Latina: de transferencia de tecnología, experimentación adaptativa y desarrollo de capacidades, como tipos ideales. Y en cada país estos tipos reciben diferentes nombres. Por ejemplo, nosotros tenemos predio foco, en Uruguay podríamos decir que es un abordaje, es un enfoque, en donde como técnicas tiene metodología grupal, el plan predial, grupo, las organizaciones. O sea, lo que quiero decir entonces es que sería bueno diferenciar los tres niveles: paradigmas, enfoques de trabajo y después la metodología, que es la herramienta, la ayuda, la técnica. Cuando hablamos de metodología, siempre una pregunta puede ser, o anda rondando siempre la pregunta: ¿cuál es la metodología apropiada? La respuesta es que hay varias respuestas, depende siempre de varias cosas, del objetivo que se busca con la intervención, del contexto que está imperante, y también me parece siempre importante destacar de la propia acción del técnico y del esquema referencial que el técnico tenga, con sus experiencias, con sus conocimientos, con sus afectos, con sus vivencias, con sus opiniones. Siempre hay un espacio del técnico en donde él puede, digamos, más allá de lo que puedan ser orientaciones o limitaciones, trabajar y poner en juego lo que ese técnico piensa y la cosmovisión que ese técnico tenga. Cuando en general la gente pregunta, vinculado con el esquema referencial, a los técnicos que trabajan en extensión, qué valoración tienen de la metodología grupal, los que trabajan en grupos siempre valoran fuertemente la metodología grupal. Y a veces las respuestas son: estoy trabajando y haciendo lo que me gusta. Y los que no trabajan metodología grupal valoran fuertemente la metodología grupal, aunque hacen otro tipo de metodología. Tienen una valoración positiva. O sea que la metodología grupal goza, me parece, de buena imagen. Como antecedentes teóricos para el tema grupal, podemos analizar qué piensan las grandes corrientes teóricas del tema grupal. Voy a empezar por el paradigma difusionista, porque fue, digamos, el comienzo de los marcos teóricos vinculados a la extensión. Y realmente el paradigma difusionista es un paradigma vinculado con la transferencia de tecnología. La relación básica es el técnico y el productor. El técnico tratando de persuadir al productor para que adopte tecnología. No está presente el esquema grupal, la metodología grupal. Creo que implícitamente se consideraba por grupal el público masivo que podía asistir a periodos demostrativos o a días de campo, que en todo caso después esos asistentes con técnicos seguían una relación individual, pero no está presente en la teoría el tema grupal. Es un enfoque individual y del productor. La otra gran vertiente teórica en extensión, originaria de América Latina, se relaciona con los aportes de Freire, con la reflexión crítica, y Pichon Rivière con los grupos operativos. Yo creo que acá sí tenemos una relación directa que se vincula con el tema grupal. Ha tenido mucha fuerza en Argentina el tema de los grupos operativos, ellos les llaman grupos funcionales, y pueden entenderse estos grupos operativos como grupos de aprendizaje
O sea, grupos de aprendizaje son aquellos en donde para la resolución de problemas hay conocimientos que los propios miembros del grupo tienen y los aportan, circulan en el grupo, y también hay otros conocimientos que se van generando en una producción colectiva. Bueno, en toda esa interacción va generando aprendizaje en la medida que los miembros se van apropiando del conocimiento. En concreto, entonces, y para América Latina, y en especial para Uruguay, uno podría señalar que los antecedentes teóricos que se vinculan con el tema grupal, por un lado están en la adaptación de paradigma difusionista, que yo mencioné previamente cuando se traslada a América Latina, porque si bien no estaba presente el tema grupal, sí, indudablemente, a través de esa visión de públicos masivos, hay una adaptación que después, con un giro tecnológico, se puede reproducir en la presencia de los grupos. Hay también, como ya lo mencioné, entonces, influencia de los aportes de Freire y de Pichon-Rivière, y está, por supuesto, la influencia del modelo francés con los grupos CREA, que bueno, acá no quiero entrar en ese tema porque tenemos distinguidos panelistas que van a hablar del tema de los grupos CREA, pero creo que esas son de alguna forma los tres antecedentes teóricos que reflejan tres paradigmas distintos. El modelo francés, posiblemente la visión europea en la extensión, es un poco vinculada con concepciones de cambio técnico no lineal, la visión de paradigma difusionista, que es un cambio técnico lineal, y los aportes de Freire y de Pichon-Rivière, que son bastante ya conocidos. Ejes de análisis. Me parece que para entender la complejidad del fenómeno grupal puede ser interesante abordarlo desde diferentes ejes, que van de lo micro a lo macro y se influencian entre sí. Un primer eje es lo personal, es el mundo interno de las personas que componen el grupo, lo singular, la subjetividad. Otro eje es lo interpersonal, las relaciones entre los miembros del grupo. Un tercer eje es el grupo en su totalidad, como actor con una identidad y con dinámica propia, y las relaciones que puede tener con otros. Y un cuarto nivel es el contexto general que rodea al grupo, es decir, todas las condicionantes políticas, económicas, sociales y culturales. El análisis en los dos primeros niveles es generalmente la visión tradicional, el nivel personal y de las interrelaciones de los miembros, lo que posiblemente todos somos familiares, analizar las características de las personas, ver las actividades del grupo, establecer tareas y roles. El nivel 3 es el nivel del grupo en su totalidad. Acá normalmente las líneas de trabajo pueden ser, por un lado, indagar las relaciones que pueda tener ese grupo con una organización. Por ejemplo, grupos que se forman en el marco de una organización. ¿Y cuáles son, en ese caso, qué especificidades de trabajo tiene el grupo en función de la organización en la cual ese grupo está inserto? O acá tenemos experiencia, por ejemplo, colonización, que ha trabajado muy fuerte con el tema grupal y procesos asociativos. También es interesante analizar las relaciones del grupo como totalidad con sus miembros. Acá es una línea también común de trabajo, ver un poco cómo influencia el cambio de actitud en los miembros, la influencia del grupo en su conjunto. Ese también es un trabajo, una línea de análisis frecuente. Y el cuarto nivel analiza las relaciones del contexto externo con el grupo. Las políticas existentes, yo creo que en este siglo tenemos varias políticas institucionales promoviendo grupos, promoviendo procesos asociativos. Y por ejemplo, en el plano cultural, por ejemplo, con los procesos asociativos, una forma de entender este cuarto nivel puede ser analizar, muchas veces los procesos asociativos implican la construcción de una cultura a nivel interno del grupo que puede estar o no en contraposición con la cultura dominante. Generalmente lo está, es un desafío esa construcción. ¿Y qué rol tiene el técnico para
en ese caso, como elemento que pueda ayudar y coadyuvar al fortalecimiento de una cultura asociativa que tiene que enfrentarse a una cultura hegemónica que no pasa por esos valores. Bueno, acá tenemos un ejemplo de interrelación en el cuarto nivel, de la influencia de un plano cultural externo con la situación a nivel interna del grupo. Creo que, me parece que en este siglo, este cuarto nivel, con la existencia de políticas que tenemos actualmente en estos temas vinculados con promoción de grupos y procesos asociativos, y por eso tenemos el grupo organizador de este evento ha invitado a gente para que un poco muestre también esas políticas. Me parece que este siglo, en estos momentos, en este cuarto nivel va a cobrar bastante importancia en las investigaciones. Tendríamos que apostar mucho a analizar el fenómeno grupal y tomar en cuenta un poco este cuarto nivel y cómo repercute en los niveles anteriores. Otra cuestión que me parecía que podía ser interesante en el tema conceptual es el concepto de cooperación y de integración. Cooperación es cuando los participantes ven facilitadas sus tareas a partir de la ayuda mutua para alcanzar objetivos comunes. Por ejemplo, la compra de insumos en común por parte de productores, mientras que la integración, procesos asociativos, se da en el marco, obviamente, de un proceso de cooperación en donde se van generando y desarrollando dinámicas en donde se va diluyendo la individualidad y va aumentando el grado de cooperación. Por ejemplo, grupos que gestionan en forma colectiva, con rodeos y majadas, propiedad de todo el grupo. O sea, me parece que ese es un poco otro concepto que me parecía importante destacar. Cooperación e integración. Y la base que está por detrás de la cooperación e integración le damos fuerte papel al tema de la confianza. La confianza juega un papel importante en los procesos grupales y asociativos. Desde el punto de vista de la academia, los factores que aumentan la confianza, el conocimiento previo que pueda existir, la comunicación, la reputación positiva que pueda haber, la expectativa de interacción futura, la existencia de normas y sanciones, el compartir valores y objetivos y ser parte del mismo grupo social. Este tema de la confianza muchas veces lo van a ver ustedes en la literatura en el marco de los trabajos vinculados con el capital social. Entonces, el capital social tiene una mirada macro, que pueden ser las organizaciones presentes en una región, y una mirada micro, que son también los valores o las actitudes de las personas. Por ejemplo, una actitud, un valor de confianza predispone o ayuda a la cooperación, obviamente. Beneficios del trabajo grupal. También una mirada de diferentes trabajos y tesis, un poco haciendo una síntesis, uno podría decir que, en primer punto, se facilita el acceso a los servicios que satisfacen necesidades. Ahí tenía anotado asistencia técnica, comercialización, créditos, pueden ser otros, y esto va generando impactos a diferente nivel, a nivel del grupo y a nivel de los miembros, en un plano productivo, económico, social, etcétera. Todo el tema de gestión de conocimientos, porque me parece importante destacarlo, y era lo que estaba diciendo cuando hablamos de aprendizaje. Por un lado se facilita el acceso a la asistencia técnica, pero por otro lado también esa circulación de vivencias y experiencias y ese diálogo y el aprendizaje que se genera, que permite mejorar la calidad en la toma de decisiones, es un punto importante. Mayor poder para tener influencia en las decisiones, o sea, tener lobby. La medida que estamos juntos, agrupados, podemos tener lobby, podemos tener incidencia. Y también los efectos en el área social, que es muy importante. Poder generar vínculos entre productores, hacer amigos, vínculos entre las familias, madurar como personas, diferenciarse del resto, puede ser también. O sea, ahí hay toda un área socioafectiva que también es de impacto que hay que tener presente. Problemas que puede haber y que pueden causar disolución de grupos, generalmente citados desde el lado de la academia. Falta de motivación, falta de participación, falta de realización de actividades concretas en los grupos,
falta de compromiso con las reglas de funcionamiento del grupo. Esto generalmente es clave o siempre es remarcado por los técnicos, y muchas veces se vincula con el tema del pago. El individualismo, el egoísmo, los conflictos entre productores. Generalmente cuando se pregunta a los productores, esta es una causa que ellos señalan como disolución de grupos, como un problema que hay que enfrentar. Falta de liderazgo, el técnico asume, es el motor, maneja la reunión. Problemas en la formación del grupo, esto es muy importante y bueno, en muchos estudios en Uruguay le adjudican una gran importancia a este tema de la formación del grupo y de quién es el protagonismo en la formación del grupo, si es el técnico que arma el grupo o si hay una cuestión más equilibrada o son los propios productores. Bueno, eso incide mucho en la sustentabilidad de ese grupo. Y también hay problemas en la formación de los técnicos para temas vinculados con dinámica grupal, con la gestión grupal, y muchas veces también se cita el tema de la dedicación que el técnico le da al trabajo en grupo. Para terminar este breve marco conceptual, me parecía interesante, esto es opiniones que los propios técnicos tienen, las frases son de los técnicos, acerca de qué es para los técnicos que trabajan en grupos, indicadores de buen funcionamiento grupal, indicadores de mal funcionamiento grupal, y después vamos a ver qué entienden por buen grupo. Entonces ahí, esto se hizo en el marco de actividades de capacitación con técnicos de PREDEC, tiene ya su tiempo, fue en 1998 y 1999, y me parece que tiene su vigencia y puede ser de interés. Indicadores de buen funcionamiento grupal según técnicos asesores de grupos. La buena concurrencia y participación en todas las actividades del grupo. Reuniones, actividades recreativas, visitas, paseos, etcétera. Punto. Esa es una opinión. Otra, cuando hay participación de la familia en las actividades del grupo. Si hay trabajo en equipo. Punto. Esa fue una opinión. Cuando todos aportan ideas y discuten, cuando se ayudan entre sí, cuando se contemplan todas las situaciones en las discusiones, cuando se adoptan las propuestas que se plantean y se discuten en grupo, si hay objetivos bien definidos y se cumplen. Cuando existe motivación, si existe un buen ambiente y relacionamiento entre los integrantes del grupo, cuando hay confianza interna, cuando tienen confianza en el grupo más que en cada uno aislado, si el grupo tiene autonomía, cuando no se depende del técnico para contactarse, reunirse extraoficialmente y pasarse información de interés, cuando hay generación de demandas al técnico en forma frecuente que respondan a intereses comunes. Indicadores de mal funcionamiento grupal según técnicos, que eran asesores de grupos. El grupo no satisface las aspiraciones de los productores, poco interés en las actividades propuestas, no se concurre en las actividades, no hay acuerdo en los objetivos, no hay objetivos y compromisos grupales, no se realizan actividades en conjunto, mal ambiente en el grupo, rivalidades, celos, se utiliza lo que el grupo conquistó para beneficio propio de algunos miembros, falta de solidaridad entre sus integrantes, falta de comunicación o mala comunicación entre los integrantes, exceso de protagonismo de algunos integrantes, se identifica al técnico como líder del grupo, demora excesiva en el pago por los productores, lo cual indica no conformidad con el técnico o el grupo, o ambos. Y eso el técnico le ponía luz roja. ¿Qué es un buen grupo para técnicos? Y con esto vamos terminando. El que tiene claros los objetivos, limadas las asperezas y cierta afinidad entre los miembros, así como cierta homogeneidad en los rubros explotados. Cuando logra definir objetivos para los cuales todos los participantes se sienten identificados y trabajan para llegar a ellos, ya sea en forma individual o grupal. Cuando hay objetivos comunes, si bien el grupo puede haber nacido para tener un técnico asesor, puede ir fijándose en su funcionamiento otros objetivos que estaban ocultos y se hacen conscientes al comenzar el trabajo en grupo. Un grupo desarrollado debe combinar el avance de los objetivos con la relación interna del grupo y la participación. Grupos en donde para cumplir los objetivos se han organizado para desarrollar las actividades
buscando beneficios en común sin sacrificar las actividades particulares de sus integrantes. Cuando el grupo, punto. Y otra opinión, cuando el grupo da beneficios. Desde el punto de vista económico, está organizado para cumplir objetivos de producción previamente acordados. Desde el punto de vista social, hay interacción entre los integrantes y entre las familias correspondientes. Debe tener cierto orden de funcionamiento con un reparto equitativo de responsabilidades que todos aceptan y apoyan. Además, cada integrante debe realizar la función sin sentirse presionado por los otros integrantes o el técnico. Punto. Otra respuesta, cuando hay roles bien definidos. Los integrantes han desarrollado confianza suficiente entre ellos y con el técnico para plantear sus problemas, dudas, temores y limitaciones. En función de esto, el grupo se preocupa en ayudar en la medida de sus posibilidades. El grupo presenta solidez y unidad frente a factores externos. Por ejemplo, visitas que hace el grupo o que recibe el grupo. Y finalmente, ser críticos a lo que el grupo ha sido capaz de hacer o no. Cuando el grupo es capaz de eliminar por consenso productores que no se ajustan a las normas del grupo. Capacidad para superar enfrentamientos entre los integrantes y salir fortalecidos de esa instancia. Esto eran opiniones entonces por técnicos que trabajan en grupos de qué es indicadores de buen funcionamiento grupal, de mal funcionamiento grupal o de qué es un buen grupo. Obviamente que se repiten en el sentido, bueno, buen funcionamiento, si hay objetivos definidos, mal funcionamiento cuando no lo hay, que es un buen grupo, un grupo que tiene bien definidos los objetivos, o sea que cierta coherencia hay entre los tres grandes tipos de respuesta. Me parecía interesante porque era un poco desde el lado de los técnicos ver cómo están viendo lo que yo previamente había dicho del lado de la academia. Y hay bastante, con los 4 niveles que mencionamos, hay bastante, me parece que se reflejan esos 4, sobre todo los primeros 3 niveles que mencioné, el nivel del primer nivel de las personas, el nivel de las relaciones de los grupos y el tercer nivel de grupo en su totalidad, se refleja bastante bien en las respuestas. Algunas conclusiones. Bueno, lo dije recién, la importancia de los objetivos, que tanto desde la academia como los propios técnicos señalan, y el equilibrio de la tarea, el equilibrio de la tarea del grupo con las relaciones entre los miembros del grupo. La importancia de la evaluación, esa última opinión de ser crítico, es un tema que siempre lo jerarquizo como importante, el tema vinculado a la evaluación en extensión, quizás una de las grandes fallas que tuvimos en el siglo pasado desde el punto de vista de la extensión, de no poder haber diseñado sistemas de seguimiento y evaluación para dar cuenta un poco también del impacto de las cuestiones, de las actividades que hace la extensión. Bueno, entonces la importancia que tiene la evaluación, quizás en el caso de la evaluación grupal, superar evaluaciones que reflejen un poco cómo fue el ambiente de la discusión grupal e avanzar un poco más a la evaluación de los impactos. Se jerarquiza también la importancia de la confianza para el desarrollo del grupo, para establecer el ambiente, la atmósfera que marca las interrelaciones del grupo. Y yo creo que la importancia de establecer una mirada holística para entender el fenómeno grupal, esos 4 niveles que hemos mencionado y del cual el cuarto nivel, el de las políticas para el fomento grupal y asociativas, que creo que es una característica que tenemos en este siglo, me parece que va a ser un poco una guía para las investigaciones, ¿no? Como yo ya lo dije, como ese cuarto nivel estaría afectando los primeros 3 niveles. Para terminar, un agradecimiento en el sentido de que, bueno, un poco revisando la literatura en torno a estos temas, recomiendo, y un poco me sirvió un poco para esta breve exposición conceptual, 2 trabajos, el trabajo de Tomaso del 94, analizando la metodología grupal en productores predios en grupos lecheros, que creo que es un trabajo muy interesante describiendo las variables, 14 variables que caracterizan metodológicamente el trabajo grupal, y el trabajo del 96 que realizó Miguel Vasallo con Aguiar y Herrera Maclean, con el trabajo de analizar los impactos en diferentes grupos CREA, grupos lecheros y otros grupos, creo que del Ministerio de Ganadería, que ahí también hay, digamos, conceptualizaciones vinculadas con
con el impacto que a diferentes niveles genera la metodología grupal, que es otro trabajo del 96 que me parece importante señalar. Pero obviamente estas dos menciones no pretenden ser abarcativas de la totalidad. Que FUCREA y los grupos CREA han avanzado muchísimo, por eso están acá presentes, está toda la rica experiencia de los grupos lecheros, que Kiko la va a mencionar. En fin, esto para nada quiere decir que no hayan otros trabajos, pero quería destacar esos trabajos que creo que fueron una buena, y que constituyen una buena referencia y mantienen su actualidad y tienen un enfoque que apunta un poco a ese enfoque integrado en varios niveles que yo estaba presentando. Bueno, seguimos con la jornada. Gracias.